Hermano Mayra va a Hermano orar. Mayra va a orar. Amén. Y adelante, hermano. Amén. Así es. Bueno, entonces oremos. Bueno, Padre amado, en esta noche venimos nuevamente a presentarnos delante de ti con la esperanza de que nos sigas ayudando en el discernimiento de tu palabra. Te damos las gracias por este día en el cual nos has ayudado a todos, Señor, por proveer las cosas siempre para que salgan para bien. Gracias, Padre Celestial, por proveernos de cada una de las cosas que tú conoces que necesitamos, como dice tu palabra. Que tú conoces todas nuestras necesidades, sabes lo que necesitamos y que conforme a tu gracia y misericordia en tus tiempos irás proveyendo. Gracias, Padre amado, porque en ti, aunque a veces nos falten las fuerzas, siempre encontramos nuevamente esa motivación para seguir adelante, para no rendirnos, que aunque estemos cansados, tu voz siempre está resonando en nuestro corazón, para darnos la fortaleza necesaria que necesitamos. Gracias, Padre amado, por darnos tu sabiduría, por darnos tu consuelo, por darnos siempre enseñando. Llegaremos a esa meta, llegaremos a esa meta tan hermosa que es esa salvación, esa redención. Gracias, Padre amado, por fortalecernos tanto de verdad, Señor, de que estamos comenzando en este camino y nunca te has apartado de nosotros. Y a pesar de que muchas veces hemos fallado, nos has levantado con nuevas fuerzas para seguir adelante. Señor, nosotros estamos siempre en nuestro corazón meditando en tu palabra y que cada día queremos aprender más, Señor, que las cosas del mundo no nos distraigan, que nada del mundo de las tinieblas nos aparte de la luz de Cristo. Pedimos perdón, Señor, que limpie nuestros pensamientos de toda maldad, Señor. Nos libres de nuestros pecados que son ocultos para que seas tú, Señor, limpiando cada uno de nuestros pecados en el nombre de Jesucristo. Que sean gratos, que sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón. Seas tú limpiando y perdonando cada uno de nuestros pecados y ayudando también a las personas que nos rodean, a las personas que amamos, a las personas que vemos todos los días a nuestro alrededor. Que tu misericordia esté con todos ellos y seas también tú limpiándolos de todo pecado, de todo mal pensamiento. Que siempre ayude, Señor, a las personas que nos rodean a poder encontrarte, a poder seguir en Cristo, a mantenerlos firmes. En el nombre de Jesús, Padre. Y en esta noche, Señor, pedimos por todos nuestros hermanos y hermanas que están en estos momentos pasando por dificultades, por enfermedades, Señor, para que derrames sanación, para que derrames fortaleza en sus corazones en el nombre de Jesús. Que ayudes en todo momento a las personas que nos rodean, Padre, para que puedan llegar también al conocimiento de Cristo, sea por nuestra boca o la de alguien más, Señor, que seas tú ayudándolos a seguir esa luz, ese camino a la verdad, a la vida eterna. Esta noche, Señor, te pedimos que en el nombre de Jesús nos des el discernimiento que necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dé la sabiduría que necesitamos para comprender tu palabra. Que ponemos delante de ti, Señor bendito, este tema sobre ya llegó ese punto en el que ya no avanzamos, que nos sentimos tal vez conformes o tal vez las mismas aflicciones hagan que empecemos a enfriarnos y apartarnos de ti. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayude, Señor, en este tema, para que siempre esté en nuestro corazón, para que no nos vuelva a pasar y así ayudar a otras personas que no les pase, Señor.
ponemos en tus manos esta noche, Señor, que nos ayudes y nos des la guía de tu Santo Espíritu para poder comprender, que seas tú trayendo a nuestro corazón, nuestro pensamiento, aquellos pasajes, aquellas palabras, Señor, que nos han de instruir en este tema en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Hermano Yelo, una pregunta. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, hermano Mayra, aunque parece que en unos Sí, hermano, segunditos mira, aunque atrasados. parece que en unos segunditos atrasados. Ay, es que la Pero está señal bien, está sí se como escucha mal bien. porque... Pero está bien, sí se escucha bien. Ah, está bien. Me voy a poner en otro lugar. A ver si de pronto... Que siento que mi señal no está como tan buena, entonces a veces pienso que se cae. Bueno, hermano, llega entonces... nosotros diferencia. El primer punto es que el reino de Dios, voy a ir escribiendo en el blog de notas, el camino de Dios continuo en seguimiento, que podemos ver nuestro proceso cuando nacemos, vamos a mensaje todo el tiempo, porque cuando somos bebés nacemos y no somos capaces de hacer muchas cosas, solamente oímos, vemos y nos alimentamos, pero a medida que vamos creciendo, vamos y No lo escucho. Hermano Dinao, buenas noches. Dios le bendiga, bendiciones, hermano. Amén. Bendiciones. Hermano Emilio, bienvenido. abundancia del corazón habla la boca. Y en nosotros como creyentes sabemos que lo que en nuestro corazón debe haber son las cosas de Amén. Dios. Y
Hermana Mayra, no se escucha muy bien. Ente- Parece que está entrecortado. suficiente para seguir aprendemos que necesitamos que muchas veces tenemos Hermano Daniel, para que nos hable de los límites. Bueno, mientras la hermana Mayra se nos une, yo quisiera tocar el tema de los límites, la limitación en el cual eso pasa mucho en la vida de un cristiano, de una cristiana. Pero antes, antes de comenzar, ¿se me escucha? Quisiera escucharlos, por favor. ¿Se me escucha, no? Muy fuerte, claro. Sí Gracias, se hermano. escucha. Gracias, hermano Diana. Ante ello quisiera citar un pasaje que nos habla el apóstol Pablo en Romanos 12, Romanos capítulo 12, versículo 2, ya que este título, ¿no?, que vemos aquí, este extracto de la palabra dice deberes cristianos. Dice, no os conforméis a este siglo, sino conformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Habla de no conformarnos con las cosas que vemos en este mundo, sino habla aquí por medio de una renovación que nos transformemos de día en día, ya que cada día sabemos que hay algo que nuestro Padre Celestial nos enseña, nos ayuda a aprender a nosotros, pero en esto es el no limitarnos, porque llega un tiempo y eso me ha tocado hablar de ese tema, ¿no? Como le decía el hermano Mayra, tanto esta semana y como la semana pasada, acerca de la limitación, los límites que alguien que está en los caminos de Dios presenta. ¿Qué pasa cuando alguien se limita a aprender? Se limita a decir que yo ya no necesito más leer, por más que alguien haya leído toda la palabra de Dios, ¿no? Pero en esto dice, yo ya leí toda la palabra. ¿Por qué tengo necesidad de leer otra vez? Porque si yo ya sé, ya había leído todo el libro. Eso no basta, sino es leer constantemente. Si uno se olvida. Y pongamos en esto, ya que nosotros, bueno, en sí aquí muchos hemos cursado los estudios, ¿no? Ya sea colegio, etcétera, primaria, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno ya deja de estudiar? Se olvida. Y si uno se olvida, ¿en qué cosas puede caer? ¿En qué puede fallar, no? Sí, esto es muy importante para nosotros,
para aquellos que estamos en este camino de la salvación, porque sabemos que el Señor viene. Y sin esto es que si nosotros dejamos de estar leyendo, de estar orando, ¿cómo cómo veremos o vamos a persuadirnos de aquellas cosas que están por venir? Porque nos vamos a olvidar qué hacer en ese momento, porque será el Espíritu Santo quien guía a cada uno a saber qué hacer en el momento. Pero si nosotros nos limitamos a dejar de aprender, vamos a ser como aquellas personas, ¿no? Y aquellos jóvenes en el cual han dejado ya, han acabado su secundaria y dicen, ya no, ya acabé mi secundaria, ya no estudio. O por más que estén en la universidad, ya se olvidan del colegio, ya se olvidan de aquellas cosas porque uno deja de leer. Y de hecho que yo actualmente estoy en la universidad, estoy en un curso de letras y a mí me gustan las matemáticas bastante en el colegio. Sinceramente, con sinceridad hablando, cuando quiero enseñar a mi hermanito menor, que tiene capaz 13 años, tiene 3 años, me olvido. Me he olvidado que es, de hecho que a mí me gustaba bastante las matemáticas, mucho, yo sabía bastante, pero uno se olvida cuando deja aprender. Y más las matemáticas cuando uno tiene que practicar y practicar, agarrar unas hojas y seguir practicando. Y y cuanto más si hablamos de lo terrenal, cuanto más en lo celestial, si es en la palabra de Dios. Si nosotros dejamos de lado lo que es la palabra, dejamos de lado lo que es la oración, la vigilia, el ayuno, seremos más propensos a no saber qué hacer en el momento, porque esto es como un examen que es para cada uno de nosotros. Nosotros rendimos pruebas y pruebas, porque ese camino del Evangelio son pruebas y pruebas. Y si en esa prueba tú no sabes qué hacer porque has dejado ya de buscar el reino de Dios, su justicia, ¿cómo será el resultado? Ese resultado será posiblemente que nosotros desaprobaremos esa materia, desaprobaremos, porque la palabra dice que nosotros seremos pesados en balanzas espirituales. Eso dice en el libro de Daniel. Pero procura de no ser hallado falto delante de él, porque así va a suceder con muchos. Porque el Señor exige algo, requiere algo, que el justo siga buscando justicia, siga andando en ese camino de justicia, y el que es santo siga santificándose, porque uno no va a ser santo aquí, sino uno va a buscar constantemente ello. No. Y también quisiera citar un pasaje, este, que nos sale en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, y dice, la palabra de Dios, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, porque nosotros antes de comenzar los caminos del Señor, nosotros no teníamos discernimiento. Para nosotros las cosas nos eran comunes, capaz de hacer esto, hacer aquello, a comparación con ahora que sabemos que está mal. Nosotros no sabíamos nada, éramos ignorantes e incrédulos, pero ahora el Señor nos habla acá, dice, como hijos obedientes, obediencia, dice que no nos conformemos a los deseos que antes tenías, que nosotros estando en vuestra ignorancia, porque a veces llega ese conformismo, es decir, no, que hasta aquí llegué, y en ese caso a mí me pasó ya hace algún tiempo, donde yo decía, no, por más que yo no sabía, a veces uno no aprovecha ese momento de teniendo tiempo, no sabe aprovechar, por más que ya haya sabido mucho de la palabra. Uno deja por muchas situaciones, ¿no? A mí, capaz mi mamá me haya quitado la Biblia o me haya dejado ya no ir a la congregación porque yo ya no quería ir. Pero en esto es que
yo descendí espiritualmente. Pero eso es que, como dice el Señor en su palabra, el que es fiel en lo poco también será fiel en lo mucho, y el que es injusto en lo poco también será injusto en lo mucho. Por más situaciones que pase en nuestras vidas, es nosotros seguir y seguir, por más que sea poco, ¿no? Por más que no tengas muchas cosas, o se te haya quitado, como a Job. A Job se le quitó todo, pero aún en lo poco él alababa a Dios. Bendito sea Jehová cuando da y cuando quita. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Por más que uno haya tenido muchas cosas, pero si se te quita, ¿quién no alaba a Dios? Es nosotros ser constantes en esto, no conformarnos a esa vieja vida que teníamos antes. Porque si nosotros llegamos a ese límite y ya no estamos buscando, capaz como ahora, ya muchos en las iglesias, por más que vayan capaz una vez a la semana, un domingo o un viernes, solo Dios lo sabe. No es solamente ir y estar ahí, sino es cada día, como dice el libro de Josué capítulo 1, meditar, dice Dios, mi palabra de día y de noche, para que todo nos vaya bien. No es una vez a la semana, no es una vez al mes, o para otros, ¿no? Cuando es Semana Santa, sino es leer de día y de noche, meditar la palabra de Dios. Y acá Dios se glorifica a través de su palabra por aquellos hijos obedientes que buscan, que ponen esa obediencia, ¿no? En buscar en estas horas su palabra de noche, pero también que sea de día en nosotros. Como dice, ¿no? Quisiera citar también Josué 1, Josué capítulo 1, versículo 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice Dios. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es meditar en la palabra, ser constantes en ello. Acá el Señor nos habla de no limitarnos, porque aquel que se limita, ¿qué más espera llegar? Ya no ve nada más allá, sino su mente está hasta un cierto tope. Sabemos que el amor de Dios, y esto pongo ese sentir en cada uno de nosotros, tanto para la hermana Mayra, hermana Diana, hermano Frank, el amor de Dios no tiene límites, el amor de Dios es ilimitado. Si nos ponemos, ¿no? Nosotros en ella, es en esa analogía, el amor de Dios hasta dónde llega, no tiene límite el amor de Dios. Y en ese sentir que no tiene límites, nosotros también tenemos que buscar ello, no limitarnos en amar, no limitarnos. Mientras tengamos vida, hay esperanza. No dejemos para mañana si podemos hacerlo hoy. Capaz el mañana ya no exista. En limitarnos a amar, a perdonar a aquellas personas que han estado, que nos han hecho daño en un tiempo, tanto en la niñez, en este tiempo presente o hace poco, ¿no? Sea familia, sea amigos. Pedir perdón, no dejar para mañana si lo podemos hacer hoy, porque mañana capaz ya no haya. Capaz sea la última vez que veas a esa persona, a ese ser querido, a esa persona que te ha hecho daño, ¿no? O hayas amado también, por el cual el mundo, capaz en una relación, todo se desmorone, capaz haya falta de perdón, falta de rencor, a raíz de amargura en el corazón. Pero en esto es que Dios no quiere que nos llevemos eso en nosotros, sino que nos despojemos de todo lo que es malo, todo lo aquello que no edifica para nosotros.
es seguir rompiendo esa barrera de los límites. Quisiera citar un pasaje que dice en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11, bendito sea nuestro Dios. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Y acá ahora nosotros ser constantes, buscar y superar nuestros límites. No decir, por más que yo ya leí la palabra, yo no quiero leer, porque yo ya sé, yo ya leí. Aún me sorprende aún cuando muchos hermanos, hermanas, he escuchado que han leído 7 veces la Biblia, 7, 8 veces, y digo, wow, debe ser muy increíble que Dios te hable por medio de su palabra, que tú antes hayas leído este pasaje y después de un cierto tiempo lo leas y descubras en otra manera, otra esencia, algo diferente. ¿No es muy bonito? Es algo increíble que Dios nos muestra. Es un alimento, ¿no? Que capaz nosotros nos llevamos, capaz en el desayuno o en el almuerzo. Capaz volverlo a probar ese alimento que te gusta, porque así es la palabra. Es más dulce que la miel en nuestro paladar para aquellos que leen, para aquellos que buscan. La palabra es el, dicen los salmos, el rey David, cuán dulce es tu palabra, porque es como más dulce que la miel para aquellos que les gustan la palabra. Y es algo que nosotros tenemos que ver ello, ¿no? Volver a comenzar ese comienzo en ese primer amor que nosotros hemos tenido desde esa niñez, ¿no? En Cristo Jesús. Nuestro primer amor es nuestro Dios, que capaz nosotros en un momento, incluyéndome, nos hemos apartado en un tiempo, desde la niñez, pero hemos vuelto, no porque tú hayas querido, ¿no? Sino es que Dios te llamó, por la misericordia, por su gracia, te llamó. Mientras nosotros, nuestra mente, este cuerpo carnal, pensando en otras cosas terrenales, nuestro Dios nos llamó a nosotros, nos llamó a cada uno de nosotros por gracia, por su gran amor. Llamó nuestra atención de alguna u otra manera. Capaz fue difícil, sí. Capaz Dios tuvo que hacer algo para que busques a Él, pero fue necesario porque te ama, nos ama a cada uno. Esto es que no dejemos de buscar, porque ¿quién abandona una carrera sabiendo que la meta está cerca? ¿Quién hace eso? ¿Quién deja de probar o quién deja de buscar, ¿no? O de preparar ese alimento que tanto te gusta? Capaz a otros les guste lo que es el dulce, alimentos dulces, porque eso así es la palabra, es dulce. La palabra es poder de Dios. Dios se glorifica. Hay tantas cosas que nosotros hemos visto, hemos presenciado. Pero en esto es que todos aquellos que, dice la palabra, ¿no? Todos aquellos que van al Señor son justos, porque el justo dice correrá al Señor, porque Él será tu refugio, Él será tu torre fuerte, tu castillo. Pero si eres justo, sigue buscando el reino de Dios y su justicia, sigue buscando ello. Dice, sí, y sigamos buscando santidad. No decir que ya perdoné a los demás. Y hice esto en la palabra de Dios, mi perdón. O en mi corazón también yo me perdoné a mí mismo, perdoné a los demás, aquellas cosas que me hicieron. Y ya estoy. No, es seguir buscando, decirle a Dios qué más me falta. Porque nuestro razonamiento humano no va a poder entender qué más nos falta. Como decía Job, como decía David.
¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender? Señor, muéstrame que hago mal, porque nosotros capaz hacemos cosas conscientes o inconscientemente es mal, que son malas delante de Dios, inconscientemente es aún, que no sabemos. Pero esto es que pidamos a Dios ello, y Dios nos revela. Yo puedo ver cómo Dios obra por medio del Espíritu Santo, del cual Él te pone, te hace recordar aquellas cosas que tú has hecho, del cual tú piensas que has hecho bien, pero no es así. El hombre, por ser hombre, falla, es incrédulo, no tiene fuerzas, sino es a través de Dios que da revelación, da fuerzas, da entendimiento, sabiduría, da amor para que le pide, para que aprenda a amar, para que perdone a los demás, porque uno no puede perdonar en sus propias fuerzas, pedir perdón, arriesgarse, hacer algo, capaz ir a predicar a alguien, ¿no? Uno no lo puede hacer si no es en Dios, porque el hombre es débil, el hombre por ser hombre es débil, pero a través del poder, de la renovación del Espíritu Santo de Dios, es que nosotros vamos a poder superar esos límites, no limitarnos. Y si nos limitamos, descendemos, porque hemos aprendido a hacer ello. Porque por eso vemos que a veces otros ya estando en tiempos se apartan de los caminos de Dios, porque llega a su límite, se limitaron y comienzan un descenso, descienden. Pero en eso es que les pongo este último ejemplo para ya finalizar con esta pequeña enseñanza que Dios me estaba hablando. Es como acabar el colegio, primaria, secundaria, acabas y dices, hasta aquí nomás quiero estudiar. Pero ¿qué pasa después de tiempo? Te olvidas porque estás dejando de estudiar. Capaz ya no quieres estudiar en un instituto, capaz una universidad, capaz ejercer algo más, ¿no? Más allá, si no quisiste hasta aquí nomás. Te limitaste y ¿qué pasó? Descendiste de ese conocimiento. Y si alguien no tiene conocimiento, ¿qué espera? ¿A qué espera llegar? ¿Qué espera hacer? Pero alguien que quiere seguir buscando, que quiere seguir aprendiendo, va a superar esos límites, no solamente en el colegio ya, sino capaz en una institución, capaz va a querer ejercer algo más, una carrera, sea corta, sea larga, pero siguen, quiere superarse cada día, quiere ser un profesional, pero los profesionales también hay en la palabra, porque hay 5 ministerios que nos dice el apóstol Pablo, en el Espíritu, los 5 ministerios de Dios, el pastor, maestro, apóstol, profeta, evangelista, es superar nuestros límites, no solamente decir nosotros llegar a ser discípulos, sino buscar a alguien, algo más, más allá de lo que nosotros podemos haber o habido alcanzado. Capaz otros de aquí lleguen a ser maestros, capaz otros apóstoles, hay otros que enseñen más allá, evangelistas, que hablen la palabra de Dios. Solo Dios lo sabe, yo no, pero esto es que no nos limitemos. Y bueno, hermanos, doy gracias a Dios porque este es un tema muy importante, no limitarnos cada día, ¿no? Sino seguir rompiendo esas barreras, no quedarnos solamente en la etapa del colegio, sino buscar algo más allá, una enseñanza más allá que nosotros tenemos ese sentir, ¿no? De querer hacerlo. Pero si es en lo terrenal, en este mundo terrenal, profesiones, también lo seamos en la palabra de Dios. ¿Cómo sabremos, cómo sabremos que lo que Dios nos quiere hablar si nosotros no leemos su palabra? Porque cuando nosotros oramos, nosotros hablamos a Dios. Pero cuando nosotros leemos su palabra es que Dios nos habla a nosotros, porque es palabra de Él. Es Él quien nos habla por medio de su palabra. Capaz notable porque Él no está presente aquí,
sino es que Dios nos habla por medio de su palabra, para aquellos que tienen en esa fe de buscar a Dios, en orar. Pero Dios también habla, dice en el libro de Job, por medio de visiones, sueños. Bueno, hermanos, gracias a Dios por este tema. Y si alguien quiere comentar algunos pasajes paralelos, hermanos, o algún aporte, sería de mucha bendición para cada uno. Hermano Frank, adelante. Bueno, no, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, ¿no? Ese versículo que usted estaba leyendo, no, ahí justo, ¿no? Y el que es santo, santifícase todavía. Y así es como no, ese Señor nos habla, nos dice, ¿no? Que nos habla, nos dice que es santo, ¿no? Santifícase todavía. Y eso no nos llama el Señor, ¿no? Aunque seamos santos, ¿no? Para su gloria y eso, ¿no? Y ese es un tema que a mí me gusta mucho, ¿no? Haberlo tomado hoy día, ya que en lo personal, bueno, no, ya sea, ¿no? Caminando, corriendo aquí en el Evangelio, algo, ¿no? Que yo sé que Dios también, ¿no? Y nos ayuda a cada uno para aquel que ha pedido y pues, ¿no? Ese es el que, bueno, hablaba de no tener aquí, ¿no? Límites, ¿no? Sino que buscar, ¿no? Ilimitadamente al Señor. Es un tema, ¿no? Que buscar en todo momento, como dice su palabra. No solo un rato, sino, ¿no? En toda hora, ahí, ¿no? Ahí está su palabra, ¿no? Ya que así es la única manera, ¿no? Que nosotros experimentaremos, ¿no? Todo lo que nos dice. Ya que esta palabra es para nosotros, para cada uno de nosotros. Nos ayuda a la palabra. Amén. Bueno, amén. Amén, hermano Frank. Adelante, hermano Mario. Ay, hermano, es que yo, Diga, hermano Mario. y no sé si me escuchaban y de repente la llamada se me había colgado. Y hermano. Bueno, mm, voy a aportar con lo que estaban comentando acerca de ese crecimiento, ¿no? Yo estaba comentando de que la vida es un constante crecimiento y lo estaba poniendo como ejemplo desde que nacemos hasta que morimos. Cuando somos niños, pues cuando somos bebés no sabemos hacer muchas cosas, pero a medida que vamos creciendo vamos aprendiendo, ¿cierto? Sobre todo lo que percibimos en nuestro entorno, lo que vemos, lo que escuchamos a través de nuestros sentidos, vamos aprendiendo muchas cosas. Y realmente sabemos que el camino del Señor es de constante crecimiento, que realmente, como le hacía referencia el hermano Angelo, no hay un límite. Y las mismas adversidades que se nos presentan en la vida diaria hacen que busquemos y dependamos más del Señor, porque cada vez que enfrentamos una adversidad, siempre estamos buscando esa respuesta de parte de Dios, la sabiduría que viene de parte de Dios. Como dice la palabra de Dios, nuestras armas de milicia no son carnales, sino espirituales. Entonces, es un constante crecimiento y en ese crecimiento que vamos teniendo todos, vamos a ir teniendo el discernimiento y ese discernimiento siempre nos ayuda a ser más sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y si nosotros nos sentimos, digamos, en un límite del que tal vez ya conocemos algo, si no nos alimentamos de la palabra del Señor,
Otras cosas nos van a llegar a alimentar el corazón, pero no de la manera de la palabra, sino que tal vez cosas del mundo, cosas vanas, cosas que no nos edifican, tal vez malos sentimientos, como decía el hermano Ángelo, el rencor, la falta de perdón. Entonces es como esas dos opciones, ¿cierto? O nos llenamos de esa vida en Cristo o nos llenamos de estas cosas del mundo que sabemos que van a padecer. Y había mencionado este pasaje en Deuteronomio 6, del 5 al 8, en relación al pasaje que comentó el hermano Angelo en Josué 1:9, y decía, amarás a Dios, a tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Vemos que si hay algo que Dios le dijo a Abraham en la promesa es que iba a ser su descendencia tan numerosa como las estrellas, ¿cierto? Entonces, cuando Dios le hizo esa promesa a Abraham, dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero a raíz de creer vino la obediencia también por parte de Abraham, porque Abraham tal vez nunca pensaba en esa promesa que había de Jesús, de la salvación, y que vendrían más profetas, en que vendrían los apóstoles, sino que todo lo hizo por fe. Entonces vemos que Abraham le creyó a Dios y vemos el resultado de esa fe en el sentido de que todo lo que Dios le decía a él se lo transmitía a sus hijos. Entonces vemos que todo lo que conocemos hoy en día de parte del Señor ha sido la perseverancia de todas aquellas personas que han tenido la fe en Dios y han sido obedientes a la importancia de transmitir la palabra del Señor. Y como decía Jesús cuando hacía referencia al grano de mostaza, que el reino de los cielos era como ese grano de mostaza, ¿no? Que recordemos que el grano de mostaza es el árbol, es la semilla más pequeña, pero su árbol es el más grande de todas las hortalizas. Entonces vemos ese crecimiento tan impresionante que es el reino de los cielos y esa obra tan maravillosa de Jesús aquí. Y es el transmitir esa palabra de generación en generación y todo eso es crecimiento, todo es un crecimiento, todo lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios ha sido un crecimiento porque hemos aprendido de Dios, hemos ido obedeciendo. Muchas veces y la mayoría de veces andamos por fe y no por vista, porque a pesar de que las situaciones nos estén mostrando que son difíciles, que parecen imposibles de salir de ellas, cuando confiamos en Dios, vemos que todo es por fe y no por vista, porque por fe, por vista nos vamos a decepcionar muchas veces, pero por fe, entonces vemos que entonces lleven una vida muy cómoda, que tengan mucho dinero, que tengan muchas cosas materiales y para esas personas una salud y así no tengamos todas esas riquezas y esos lujos. Lo que sí tenemos seguro es que gracias a todo lo que Dios ha permitido en nuestra vida, hemos ido creciendo, hemos ido avanzando y lo más maravilloso es que a medida que crecemos y avancemos, vemos más cosas, como dice la palabra, cosas que yo, no yo ni ojo vio, son las que Dios tiene predestinado para todos nosotros, porque son cosas espíritu que el hombre natural no las comprende porque sabemos que nosotros cuando estábamos en Cristo percibimos todo de manera natural, todo lo que veíamos, pero en Cristo tenemos el Espíritu Santo y aprendemos a discernir espiritualmente y las vamos comprendiendo. Y a medida que vamos siendo por fe, vamos creciendo, así como Abraham, que creyó en Dios y esa fe fue creciendo y así mismo vino a ser su descendencia. Asimismo, seremos nosotros en esa fe. Y hay un pasaje muy lindo que está en Daniel 12:3
y es un pasaje de esperanza. Digo esperanza porque es como una promesa, ¿no? Es como una promesa. A ver, ay, se me pierde. Y es que el que se limita eh, a no saber qué hay más allá, ¿cierto? Vemos que cuando nosotros nos limitamos, nos conformamos y no podemos ver qué hay más allá. Y cuando decidimos dar el siguiente paso, vemos lo que había más allá y eso es lo que Dios quiere. Quedamos en aumento, en crecimiento para que lleguemos a la esperanza que todos tenemos, que es la salvación. Y este pasaje dice lo siguiente, Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como la estrella, como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, eso es lo que hace el crecimiento de Dios en nosotros. Todo lo que Dios nos da, nos ayuda, hace que crezcamos y seremos, como dice aquí, los entendidos que resplandecen como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como la estrella a perpetua eternidad. Entonces vemos ese pasaje nos menciona algo muy amplio, resplandecer así como ese resplandor del firmamento, pero todo implica un crecimiento. Y antes de que se me olvide, hay un pasaje que dice lo siguiente. Vamos a ver, estoy buscándolo. Es Juan 12:24, ya se los comparto. Les decía Jesús, Juan 12, del 24 al 26. De cierto os digo que si el grano de trigo queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Entonces, vemos que es un cambio constante, que de verdad es así, que la semilla, ya sea de trigo o de otro tipo de fruta, muere, es decir, cambia su estado para convertirse en ese árbol y poder dar fruto. Y el apóstol Pablo también decía lo mismo, que él decía que todos los días moría por el amor de Cristo. Y es verdad, todos los días nosotros morimos al viejo yo y llevamos una vida diferente totalmente en Cristo. Creo que es en Colosenses 3, donde hablan de la vida antigua y la vida nueva en Cristo, ¿no? Y vemos que la vida nueva en Cristo no tiene nada que ver con esa vida vieja que llevamos, como dice que en Dios no hay tinieblas, en Dios no hay tinieblas, ¿no? Entonces, nada tiene que ver esa vida nueva en Cristo con esa vida vieja que llevamos. Entonces, es verdad, todos los días morimos a la carne, a la imagen y semejanza que nos hacen más dependientes de Dios. Y hay tiempos que nosotros les llamamos tiempos de refrigerio, y la palabra también habla de esos tiempos de refrigerio que a la verdad a veces resultan peligrosos, ¿no? Porque en los tiempos de refrigerio es como que salimos de la tormenta y sentimos esa paz y esa tranquilidad, y a veces nos relajamos. Podemos dejar de leer, dejar de orar porque estamos bien. Así como muchas personas en el mundo que teniendo sus cosas materiales, sus riquezas, no les gusta depender de Dios porque para ellos lo tienen todo. Entonces, así mismo pasa en la vida del creyente
a veces, no, no siempre, que a veces uno cuando llega a sus momentos de paz, de tranquilidad, tiende como a relajarse un poco y esos tiempos de refrigerio, yo digo que Dios nos los da es para que nos nutramos lo más que podamos, ¿cierto? Para que sigamos más fervientes por si llega alguna prueba, alguna adversidad, tengamos esa armadura de Dios bien puesta para enfrentar los problemas o las adversidades, ¿no? Que mientras estemos en este cuerpo vamos a experimentar muchas cosas como le pasó a nuestro Señor Jesús, que él estando en nuestro cuerpo lo vimos que lloraba, se angustiaba, también tenía ese temor cuando ya iba a morir, de ir a la cruz. Entonces Jesús experimentó todas estas emociones para entendernos y asimismo nosotros mientras estemos en este cuerpo tendremos que pasar por muchas angustias, por muchas tristezas y aflicciones, pero que lo importante es que tengamos esa palabra del Señor en nuestro corazón, que es lo que nos va a fortalecer. Entonces, como decía el hermano Ángelo, el ser de Dios es eterno, el amor de Dios es eterno, por lo tanto, no hay un límite en el camino del Señor para decir ya que ya con lo que se está bien, porque si llega una prueba y no sé cómo afrontarla, entonces no era algo limitado, tenía que seguir creciendo y las pruebas nos ayudan a crecer, porque cuando uno está en una prueba, uno trata de buscar como la salida, como la solución, ¿cierto? Cuando uno está en Cristo. Y entonces, bueno, eso quería compartirles, hermanos, por ahora. Amén, hermana Mayra. No, como se decía ahí, hermano Ángel, ¿no? Nosotros tenemos que ahí, ¿no? Subir como en escalones, ¿no? ¿No? Y gozarnos, ¿no? Mirar así, ¿no? E ilimitadamente eh, ver más allá de las cosas, ¿no? Nuevas, eh, ver más allá de las cosas. Y algo, ¿no? Del amor de Dios es, Dios es amor y bueno, algo que, bueno, yo quisiera leer, ¿no? De que, ¿no? El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento y bueno, son cosas que, no, a cada uno, ¿no? Y bueno, en lo personal, a mí me falta también aprender, ¿no? Más bien, nos perfecciona, bueno, eso te- bueno, amén, tenemos que crecer, ¿no? Como estar ahí en crecimiento y pues floreciendo así y dando muchos frutos con Jesús. Amén.
Adelante. Adelante. Adelante, hermano Mayra. Bueno, aquí estaba compartiendo 2 de Corintios 4, del 16 al 18, que dice de la siguiente manera. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre se gastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros de eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dios santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Bueno, si hay algo que nosotros nos motiva mucho siempre son las promesas de Dios y la esperanza, ¿no? Esas promesas son como, ¿cómo decir? Como ese trofeo que tenemos ante algo que está sucediendo. Vemos que cuando hacemos referencia a una carrera, el apóstol Pablo creo que también decía que ellos corrían en esa meta, ¿no? Por ese premio. La carrera. Entonces vemos que la palabra de Dios está llena de promesas. Cuando estamos leyendo vemos que tiene muchas promesas, ¿no? Cuando obedecemos, cuando aprendemos a seguir en la voluntad de Dios, vemos que hay muchas promesas, como esa que está aquí, ¿no? Que dice que no desmayemos, que aunque este hombre exterior se vaya desgastando, el interior se va a ir renovando. Y aquí yo veo que la promesa es de que nosotros si pasamos en victoria estas dificultades, esa atribución, vamos a tener algo que es el gozo y ese peso de gloria, ¿no? Porque todos nos sentimos muy contentos y muy felices después de cada prueba cuando la pasamos en victoria, cuando Dios nos provee de la respuesta, cuando nos da la sabiduría o cuando Dios sí provee cada necesidad, siempre tenemos gozo y satisfacción como de ver el resultado de esa firmeza y de esa constancia en Dios, ¿cierto? Siempre estamos esperando en Dios y es cierto, aunque a veces tarda un poquito, en algún momento llegan esas promesas de Dios a nuestra vida y eso produce ese. Entonces, si estas cosas que pasan en nosotros, en nuestra vida, producen peso de gloria explicable porque vamos a estar muy felices por haber llegado a la meta, por haber perseverado en este camino de la eternidad. Entonces, eso es lo que debe producir nosotros. Somos todo en victoria, hay ese peso de gloria, esa emoción de saber de que Dios nos ayudó, de que Dios nos sustentó, de que Dios nos y ese gozo de nuestro cuerpo se va a ir desgastando, sí, pero vemos que nuestro interior se está renovando constantemente. Entonces, por eso decía, hay dos opciones, o nos dejamos renovar por la palabra del Señor o nos dejamos llevar por las cosas del mundo, como decía el hermano Angelo, citó un pasaje que dice, no debemos conformarnos a este siglo, sino renovar nuestro entendimiento para poder conocer cuál es la voluntad de Dios. Entonces, debemos ir aprendiendo que debemos tener esa espada en nuestra mano para poder apagar los dardos del enemigo. Y esa espada es la palabra de Dios. Porque cuando
Viene el enemigo con sus cosas, con sus pensamientos, ya tenemos la respuesta, que es esa palabra de Dios en nuestro corazón. Pero si no la tenemos en nuestro corazón, nos vamos a sentir confundidos y con dudas.
¿Algún aporte, hermanos? Adelante. Bueno, yo quisiera, hablando de crecimiento, voy a buscar un pasaje que vino a mí en estos momentos y es sobre Moisés. Entonces voy a leerlo, voy a buscarlo y lo voy a leer. A ver, bueno, es que bueno, es bastante lindo el crecimiento no solo de Moisés, sino de todas las personas que están ahí en la Biblia, ¿no? Porque recordemos que Moisés no se creía capaz. Él decía que era tardo en habla, ¿cierto? Moisés expresaba si no podía hablar, que es lo que Dios le diga a él se lo dijo a Aarón y Aarón habla ante Faraón al principio, ¿no? Pero vemos más adelante que ya después es Moisés quien está hablando ante Faraón. Entonces vemos también esa confianza y ese crecimiento, esa fe de Moisés en Dios. Y después vemos cómo Moisés ya fue con el pueblo de Israel, lo libertó, creyó en Dios y siguió su crecimiento porque vemos que el pueblo de Israel no era poquito, vemos que era muchas personas, vemos que era una multitud de personas que pasaron eh, por ese, por ese río, por ese mar, perdón. Entonces vemos que el crecimiento tan grande que tuvo Moisés. Podemos imaginarlo, podemos pensar porque son muchas cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? También vemos a Josué, que después de Moisés fue Josué el que tuvo que estar con el pueblo de Israel y vemos que derrotó 32 naciones, si no estoy mal, con la ayuda de Dios, con esa fortaleza que tenía en Dios. Entonces vemos ese crecimiento de él, vemos el crecimiento también del rey David, vemos cómo él eh, adoraba a Dios, él era pastor de ovejas y vemos que fue también el rey, pero no solamente eso, sino que a pesar de las aflicciones y de las persecuciones que estaban ante él, siempre estaba su esperanza en Dios y es eso, ¿no? Que y sin importar las dificultades que nos presentes, debemos tener nuestro corazón afirmado en Dios. Si tenemos nuestro corazón afirmado en Dios, sabemos que siempre Dios nos ayudará en todo. Vemos también esa fortaleza y ese crecimiento del soñador José. Vemos que él era también pastor de ovejas, que sin importar todas las adversidades que se le presentó, no guardó rencor en su corazón hacia sus hermanos, sino que los perdonó y antes los ayudó. Y él al final dice que para eso Dios lo había llevado hasta allí con ese propósito, ¿no? De poder eh, ayudar también a su pueblo estando en Egipto cuando hubo esa grande hambruna. Entonces vemos que todos los que han confiado en Dios, ninguno ha sido avergonzado y eso es lo que dice la palabra de Dios, que nadie que confía en Dios va a ser avergonzado. Y esa es la esperanza
confianza que también tenemos, ¿no? Que Dios nos levanta, si caemos, Él nos va a levantar y va a cumplir ese propósito en nosotros, como dice la palabra de Dios, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a terminar, siempre y cuando nosotros sigamos bajo la voluntad de Dios, que no nos apartemos porque Dios ha comenzado una obra en cada uno de nosotros, que tal vez no la sabemos, que tal vez para nosotros a veces las cosas son muy inciertas. Por ejemplo, yo hace unos días decía lo mismo, le dije, Señor, yo este punto de mi vida lo siento tan incierto porque realmente no sabía nada de mi vida, no sabía qué iba a hacer, para dónde ir, derecha o izquierda. Y bueno, Dios en su misericordia ha ido proveyendo muchas cosas que Él sabía que necesitaban, porque Él sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos y Él irá proveyendo. Y si nosotros estamos aquí unidos es con un propósito. Es decir, cada paso que demos nos lleva más a ese propósito para el cual Dios nos ha llamado a llevar esa palabra, tal vez en diferentes maneras, estamos en diferentes lugares, pero de cierto, Él conoce las intenciones de nuestro corazón y sabe los anhelos que hay en Él, sabe que anhelamos mucho compartir la palabra, ayudar a las personas y bueno, que Dios nos ayude a seguir adelante sin desmayar. Adelante, mamá. Buenas noches con todos, hermanos. ¿Algo aparte? Bueno, la verdad que sí, ¿no? Hay momentos que uno no, como que ya no quiere, no, le menos la palabra, ¿no? Y así, ¿no? A veces sucede en ciertos no, momentos, ¿no? Y no, Dios en su misericordia no nos llamó cada uno. No más, ahora no, es ahora no, en entender, ¿no? Que no, nosotros debemos buscar a Dios en todo momento y en accionar para Dios.
Y sí, ¿no? Algo muy bonito también, ¿no? Son las promesas de Dios, ¿no? El Señor, lo que Él empezó, nosotros lo va a terminar. Y pues es así, el Señor no va a hacer, ¿no? Cosas a medio, sino Él lo va a acabar, ¿no? Y todas las cosas no obran para bien para los que no conforman a su propósitos años más. Y, amén. Bueno, buenas noches, hermano. Que descanse. Que la paz y la gloria del Señor sea con usted. Que Dios le bendiga. Como, bueno, el pasaje, ¿no? Aquí que está hablando, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, versículo 16. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior no se va desgastando, y sea, ¿no? Con el tiempo, ¿no? ¿Cómo se va desgastando, ¿no? Este cuerpo exterior, ¿no? Con el tiempo, ¿no? El interior, no obstante, se renueva de día en día, ¿no? Y es no desmayar, ¿no? Sino que, ¿no? El cuerpo exterior se puede desgastar, ¿no? Más el interior, ¿no? No obstante, ¿no? Se renueva, ¿no? Se va renovando, ¿no? De día en día. Es algo impresionante. Y dice así, ¿no? La palabra, ¿no? Al que oye mis palabras, en San Juan capítulo 12, versículo 47 y 50. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado
ella te juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como Él. No es el mandamiento, no, es un mandamiento y es vida eterna. Algo, podrás pasar. Fuerte reflexión. No, es un versículo 10, versículo 10 también, no se crea. El versículo dice, me dijo, no sé las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué tiempo se acerca? El que es injusto no sea injusto todavía. O el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía. Que es santo significa todavía. No, Dios no llamó a ser santos. No se santificó todavía. Y el versículo 12 dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Oh, Padre, su palabra. El Señor va a recompensar a cada uno. El Señor va a recompensar a cada uno según porque conforme uno ha obrado la palabra de Dios. Ya que no, hay tesoros en no. Dicen tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen, algo así. No. Y es muy interesante, ¿no?, lo que nos dice el Señor Jesús. ¿No? Y en el versículo 3 dice, ¿no?, del poderío, del principio y el fin, el primero y el último. ¿No? La autoridad de quién es Dios, pues, ¿no?, el primero y el último, ¿no?, el principio y el fin, el que creó todas las cosas. ¿No? Varias cosas dicen, ¿no?, la palabra. Varias cosas. Ahí dice así también, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriña, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera, versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Ahí dice, ahí dice el versículo 18, y todo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15. Estoy en el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios. En el versículo 18 de 2 de Corintios, capítulo 5.
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, dice, consigo mismo por Cristo, consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, o ministerio, dice, de la reconciliación, por la palabra. Que Dios estaba en Cristo, que Dios estaba en Cristo, ¿no? Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, ¿no? Para que nosotros hablemos, ¿no? esta palabra, ¿no? No, esta palabra, ¿no? De reconciliación, de lo que Jesús hizo por nosotros, de Cristo, ¿no? De lo que Cristo hizo en nosotros en esa cruz, en lo hermoso. Y el versículo dice, no, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Bueno, alguien que gusta hablar para ya finalizar, yo podría estar finalizando la reunión, pero finaliza la reunión. Algo que estoy pensando, hermanos, es que a quién le gustaría ser el último, ¿no? Creo que a nadie le gusta. ¿A quién le gustaría? ¿No? Es como que no, es una reflexión, ¿no? Que lo pongo, ¿no? Para cada día, sino que no, sino que primero, ¿no? Alguien que esté ahí, que alguien que esté en rectitud, ¿no? Ministerio de reconciliación. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén.
de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conoceremos, ya no lo conocemos así. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. No, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ay, ya no lo conocemos así. Creo que no, está arriba con el de allí está del Padre. Está. Cristo ya no, está de allí está del Padre. Bueno, quizás esté hablando del Espíritu Santo. Bueno, hermano Antonio, le gustará para ya finalizar con la reunión. Bueno, esto es ahora, hermanos. Padre, gracias por esta noche, Señor, que tú nos has hablado, Señor. Gracias, Señor, por todo. Te agradezco, Señor, por todo, Padre bendito, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por toda la sabiduría y el entendimiento, Señor. Gracias por toda la fuerza, gracias por la fuerza, Señor, que tú nos das en el día a día. Gracias, Padre, por todo. Bendito, Señor. Gracias por todo, Señor, lo que tú nos has traído, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo. Señor, gracias, Padre, sigan la bendición de gran manera, Señor. Y Padre, tú sabes, Padre, nuestra dificultad, nuestro pensamiento. Pero ayúdanos a seguir adelante en tu palabra, Señor. Yo te agradezco grandemente, Señor, por este grupo, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias por tu bondad, grandes bondades, por tu gran misericordia, Señor. Sigue teniendo misericordia de nosotros, Señor. Y ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a ser como tú quieres que seamos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a levantarnos. Y ayúdanos, Señor, a ser fuertes y valientes, Señor, para la batalla, Señor. Gracias, Padre bendito, Señor, poderoso, Señor. Gracias, Padre. Te agradezco, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias por todo el aprendizaje, por todas las bendiciones, Señor. Que nos dices tú a mí, a mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Padre, si somos personas afanosas, Señor, ayúdanos, Señor, a no ser así, Señor. Padre, límpanos de todo, Señor, de todo lo malo, Señor, que estamos haciendo, Señor, en nuestra vida espiritual, Señor. Señor, sigue dando más sabiduría y entendimiento, Señor, para hacer tu voluntad, Señor. Te agradezco por todo, Padre. Gracias, Padre, por todo, bendito, Señor. Gracias, Padre, por nuestras vidas, Señor. Gracias por esta noche, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú has traído, Señor. Gracias por este nuevo día de vida. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Se haga tu voluntad en nuestras vidas en este nuevo día. En el nombre de Jesús. Amén. Ya que tú tienes cosas grandes para cada uno de nosotros. Amén. Amén.
Amén. Padre Celestial, Señor, danos la fuerza, Señor, cada uno de nosotros. Padre Celestial, levantándonos, Padre, levantando a los hermanos, Padre, que están caídos, Señor. Gracias, Padre. Padre, tú conoces los corazones, Señor. Tú conoces todo, Señor. Padre, gracias, Señor, por todo. Ayúdanos, Señor, a ser hombres de oración, Señor. Según tu voluntad, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Padre, por todo lo que tú has traído a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú te mereces todo el tiempo, Señor, todo nuestro tiempo, todo en nosotros, Señor. Tú te mereces cada parte de nosotros, Señor. Porque tú creaste, Señor, tú nos creaste, Señor. Tú te mereces todo el tiempo, Señor, todo en nosotros, Señor. Todo el tiempo de nosotros, Señor, todo el día y la noche, Señor, de nosotros. Gracias, Señor, bendito, Señor, creador del universo, Señor. Gracias, Señor, porque somos tus hijos, Señor. No somos cualquier cosa, Señor. Somos tus hijos, Señor. Gracias, Padre. Te agradezco, Señor, por todo, Señor. Te damos descanso, Señor, y paz, Señor, en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser hijos obedientes, Padre, y ejemplos, ¿verdad? Ejemplos, Padre, como tú pides, Señor, y ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra, Señor. Dios, a obedecer tu palabra como tú quieras, Señor. Gracias, Padre, por rescatarnos, Señor. Gracias, Padre, por rescatarnos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por tu gran amor y mi gran misericordia, Señor. Gracias, Padre, por rescatarnos, Padre, de lo más vil, Señor. De todo lo malo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tu voluntad es buena y perfecta, Señor. Ayúdanos, Señor, a irnos contigo, Señor. Ese arrebatamiento, Señor, Padre. Gracias, Señor. Padre, gracias, Señor. Bendito, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor. Ser hijos obedientes, Señor, a tu palabra. Te agradezco, Padre, por todo, Señor. Bendito Dios. Padre eterno, Rey del cielo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Padre. Ayúdanos, Padre, a ser guerreros valientes, esforzados, Señor. Gracias, bendito, Señor, por todo, Señor. Padre, por todo lo que tú harás en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, tú te mereces todo lo que nosotros, todo el tiempo de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por poner en nuestro corazón conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, si no fuera por ti, Padre, ¿dónde estaríamos, Señor? Gracias, Señor. Gracias por el entendimiento, gracias por la inteligencia, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú haces en cada uno de nosotros, Señor. Por tu buena voluntad, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por todo, bendito, Señor, poderoso, Señor. Te agradezco, Padre, por todo, Señor. Gracias por tu buena voluntad. Gracias por tu gran amor y por tu gran bondad, Señor. Te agradezco, Padre, por amarnos, Señor. Por bendecirnos, Señor, por tu palabra, Señor. Por la sabiduría, Señor. Por todo, Señor, por el entendimiento, por todo, Señor. Si no fuera por ti, ¿dónde estaríamos, Señor? Gracias, bendito, Señor. Gracias, poderoso, Señor. Te agradezco, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Te lo pedimos cada cosa, Señor. Que necesitemos, Padre. Padre, danos, Padre, lo que necesitemos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. A mi hermano Antonio, a mi hermano Ángel, a mí, Señor. Mi hermano Emilio, mi hermano Mael.
mi hermana Abraham, a mi hermana Naomi. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Amén. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre, por todo, Señor, que tú harás. Amén. Por todo lo que tú haces, por todo lo que tú harás, por todo lo que tú haces. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre, por todo. Amén. Buenas noches, hermano Antonio. Iniciamos. Buenas noches, hermano. Que descanse en la paz del Señor, hermano. Y en su amor. En el nombre de Jesús, amén. Buenas noches. Amén. Y a día a todos. Amén. Bueno, buenas noches.